Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga gran y abundantemente. Mi nombre es Norman Moneo, laico comprometido y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días, de lunes a sábado, nos reunimos por este medio para hacer la liturgia de la palabra de Dios, la escucha de la palabra de Dios, la meditación de la palabra de Dios. Y pues cada uno de los que estamos en sala compartimos nuestra opinión sobre lo que nos dice, lo que sentimos que nos está diciendo la palabra, la enseñanza del día. Los invitamos, los que nos quieran acompañar, son bienvenidos. Siempre hacemos aportes corticos y los compartimos. Bueno, mis hermanos, hoy estamos aquí reunidos para meditar en la liturgia del martes 3 de septiembre del 2024. Y nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de Fusagasugá. Está Milenita, está Gracielita, hasta donde alcanzo a ver, María Teresa. Bueno, hay varios hermanos que están ahí presentes. Entonces, Milenita, muy buenos días, el Señor la bendiga y los invito para que comencemos en oración. Gracias, muy buenos días para todos, bienvenidos. Vamos a poner en las manos del Señor este espacio en donde vamos a compartir su palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, hoy quiero darte infinitas gracias por este nuevo día que nos regalas. Quiero poner en tus manos y en tu presencia, Señor, la vida de todas las personas que estamos aquí en esta sala reunidos para compartir tu palabra, para poner en tus manos también, Señor, la vida de todas las personas que a través de redes escuchan la liturgia día a día con nosotros, nuestra comunidad Fuentes de Misericordia. Te damos gracias infinitas, Señor, porque sabemos de tu amor. Sabemos que tú cada día nos muestras tu amor y misericordia a través de tu palabra, Señor. Permite que esta palabra que vamos a escuchar, que estas lecturas que vamos a escuchar el día de hoy, lleguen como un mensaje a nuestro corazón, a nuestra vida, la transformen, se hagan vida en nosotros y puedan ser de bendición, sanación y salvación para cada uno de nosotros. Amén. Podemos iniciar entonces. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios. Pues, ¿quién conoce lo íntimo del hombre, sino el Espíritu del hombre que está dentro de él? Del mismo modo, lo íntimo de Dios lo conoce solo el Espíritu de Dios. Pero nosotros hemos recibido un espíritu que no es del mundo, es el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos los dones que de Dios recibimos. Cuando explicamos verdades espirituales a hombres de espíritu, no las exponemos en el lenguaje que enseña el saber humano, sino el que enseña el espíritu, pues el hombre natural no capta lo que es propio del Espíritu de Dios. Le parece una necedad. No es capaz de recibirlo, porque solo se puede juzgar con el criterio del Espíritu. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo, mientras que él no está sujeto al juicio de nadie. ¿Quién ha conocido la mente? ¿Quién ha conocido la mente del Señor para poder instruirlo? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es justo en todos sus caminos. El Señor es justo en todos sus caminos. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es justo en todos sus caminos. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles,
que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. El Señor es justo en todos sus caminos. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. El Señor es justo en todos sus caminos. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. El Señor es justo en todos sus caminos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor es justo en todos sus caminos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Se quedaban asombrados de su enseñanza, porque su palabra estaba llena de autoridad. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu de demonio inmundo y se puso a gritar con fuerte voz: Basta, ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le increpó diciendo: Cállate y sal de él. Entonces el demonio, tirando al hombre por tierra en medio de la gente, salió sin hacerle daño. Quedaron todos asombrados y comentaban entre sí: ¿qué clase de palabra es esta? Pues da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir al Espíritu Santo en su majestad, en su unción, para que venga sobre cada uno de nosotros, para que nos enseñe a discernir, a entender, a comprender estas lecturas del día de hoy. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la intercesión del Inmaculado Corazón de María Santísima, tu gratísima esposa. Ven, llena nuestros corazones, abre nuestros oídos, Señor, abre nuestro entendimiento a tu palabra. Y permítenos, Señor, hacer la vida en cada uno de nosotros. Amén. Tomaremos unos minutos, pues, para escuchar esa voz de Dios a través de esta palabra en íntima reflexión cada uno de nosotros. Bueno, ya pidiendo la acción del Espíritu Santo, pues vamos a compartir. ¿Quién de ustedes desea iniciar con lo que el Señor le dice el día de hoy a través de estas lecturas?
Discúlpame, lenta. Tomo la palabra porque no puedo levantar manito. Sí, señora, tranquila. Gracias. Muy buenos días, hermanitos, tanto de Fusagasugá como de todos los lugares donde se están siguiendo en este momento, donde escuchan la palabra del Señor, que es el alimento diario que nosotros siempre llevamos en ese corazón. Hoy le queremos pedir al Señor casualmente que su Santo Espíritu nos tome a cada uno de nosotros, porque de eso nos está hablando hoy los textos de la Biblia. Así nos lo está indicando acá en el Santo Evangelio, como lo decía el Señor. Aquí Él da una muestra de autoridad. El Señor siempre ha enseñado con ese amor, con esa gratitud, con ese servicio tan amoroso que la gente lo conocía perfectamente, pero ignoraba o descuidaba más bien saber que el Señor era ese Dios, ese Hijo de Dios que estaba aquí hecho hombre en la tierra. Quizás algunos no entendían este misterio, pero lo maravilloso que nosotros encontramos a través de la lectura del Santo Evangelio, cómo el Señor lo han identificado los demonios. Sí, saben quién es el Señor, que es el Hijo de Dios. La gente lo escucha, la gente lo entiende y va comprendiendo, porque cuando el Señor demuestra su autoridad, sacando a ese espíritu inmundo de aquella persona que estaba poseída, el Señor no necesita hacer ningún tipo de halago ni tampoco necesita demostrar, soy el Hijo de Dios. Por el contrario, manda callar a esa voz, aquel que quiere causar más daño, y el Señor lo increpa para que salga de esa alma, de ese espíritu, de esa persona. Esta nos enseña hoy el Santo Evangelio. ¿Cuántas veces nosotros en nuestro interior hemos hecho ese análisis? ¿Quién nos habla? Porque una cosa es el espíritu humano, es el espíritu del entendimiento, el que camina de acuerdo con la voluntad propia, mas no entendemos cuando el Señor nos regala esos dones que tenemos que saberlos administrar, que tenemos que saberlos entregar, como se dice, darles una dosificación, pero a la voluntad de Dios. Eso es lo que hoy nos enseña aquí el Señor. Su autoridad por medio del Espíritu Santo, pues está todos los días en nosotros y a Él es que debemos recurrir. Qué maravilloso lo demuestra aquí San Pablo en la primera lectura a través de los Corintios. Aquí hace una reflexión. San Pablo dice, una cosa es lo que nosotros intuimos, lo que nosotros conocemos, lo que percibimos, porque está a nuestro saber humano, pero otra cosa es lo que nosotros recibimos del Espíritu Santo. Y muchas veces nos parece, como lo dice aquí San Pablo, una necedad, porque es que el Señor habla la verdad. Cuando nos toca ese corazón, esa interioridad, a veces no nos gusta que nos hablen de esos términos. Nos gusta siempre lo más fácil, lo más sencillo, el camino más derechito, como se dice, al confort. Pero hoy San Pablo nos da esa reflexión. Todo viene del Espíritu del Señor. Aprendamos a hacer ese discernimiento como cuando viene de la voluntad del Señor, de aquel discernimiento que es de nosotros como mundo, como personas, que la gracia siempre viene del Señor para nosotros poderlo transmitir, poderlo llevar. Y así mismo nos lo está diciendo hoy el salmista, que el Señor es justo en todos los caminos. Qué maravilloso cuando nosotros recurrimos al Señor cada vez que vamos a iniciar un proyecto, una labor, un mes, una semana. Señor, encomiendo en tus manos esta nueva semana, este nuevo mes, este último tiempo que nos queda, el último cuatrimestre del año, Señor. Entonces, nosotros le pedimos y agradecemos al Señor los dones, pero el Señor nos está pidiendo, no nos quedemos con ellos dormidos. Aprendamos a discernirlos y a darlos también de la misma manera para que quienes nos oyen, nos escuchan, nos siguen, nos ven, puedan entender en dónde está la misericordia del Señor y de qué manera nosotros agradecemos por esas bendiciones y que pidámosle al Señor la gracia de saberlas cultivar y saberlas extender también. Amén. Gracias, mire.
Amén. Gracias, Celi. Vamos con María Ruth. Milenita, muy buenos días, hermanitos, Dios les bendiga. Sí, eh, en el Evangelio habla, y en la primera lectura habla, como lo decía Celina, del Espíritu de Dios. Me llama mucho la atención aquí dos espíritus, el espíritu del mal, que estaba este muchacho poseído por el espíritu del mal, y el espíritu de Dios que habita en el Señor y que habita en cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que hace posible nosotros todos los bautizados, que hemos sido ungidos por el Espíritu Santo de Dios, que en la confirmación, que en el Pentecostés, nosotros viviendo? Por eso, qué maravilla cuando se pide de verdad en oración al Espíritu Santo, porque no solamente para leer las lecturas, sino para todo el existir de nuestra vida, que del Espíritu Santo, el Señor que venció la muerte en la cruz, que resucitó, que está vivo, lo dijo en su escritura, en su palabra. Tengo que irme para poder que quede, dejarles el Espíritu de Dios, y esa es la garantía de cada uno de nosotros los creyentes, cada cristiano creyente, la acción del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos nosotros vivir, ser coherentes con la palabra, con la verdad, que el Espíritu de Dios es la verdad que se quedó para mostrarnos qué es lo que tenemos que hacer, qué tenemos que decir, cómo tenemos que actuar? Porque si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar, si no dejamos ese hombre viejo para recibir ese Espíritu Santo de Dios, es como lo hacía anteriormente, solamente unos eran ungidos. Nosotros lo sabemos en el Antiguo Testamento, los profetas, los reyes. Hoy en día el Espíritu, la palabra también lo dice, derramaré mi espíritu para toda la humanidad. Y el Espíritu de Dios es el que está con nosotros, es el que nos guía, es el que nos muestra la verdad. Hablábamos de esa unción eh, que tenemos cada uno de nosotros y que la recibimos, y que es el que nos da el poder, el que nos muestra, el que nos da la autoridad como Jesús. Recordemos la semana pasada o en esta semana iniciando, ¿no? La palabra decía, el Señor recibe esa palabra, y era el libro de Isaías donde decía, viene para libertar a los cautivos, a los pecadores, a los presos, a darnos libertad, darle la vista a los ciegos, todo por medio de la acción del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios está sobre mí, lo dice el Señor, y lo podemos decir cada uno de nosotros, porque sabemos que sin el Espíritu Santo no hay poder, no hay nada, no hay sanación, no se puede hacer ninguna obra si no es por medio del Espíritu de Dios. Eh, Él nos da la facultad para poder nosotros ir y también pregonar, llevar esa palabra a los demás. Nos admiramos a veces cuando uno de nuestros hermanos, cuando un profeta, alguien que tiene el ministerio, digamos Normita, por ejemplo, cada uno de nosotros, ¿por qué le tengo yo miedo? Yo lo hablo por mí, a orar por alguien, si en realidad creo de pronto que es por mis fuerzas, que es porque yo soy la que estoy haciendo, pero el Norma nos ha enseñado que cuando nosotros hacemos esa oración, nosotros somos solamente siervos, ese canal nada más, que esas manos, esos labios que se abren, pero ese es Jesús el que hace la obra, y es el Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros tenemos que tener la certeza, yo tengo que tener la certeza de que Jesús nos libera de la esclavitud, del pecado, de todas estas cosas, y que nosotros recibimos ese Espíritu Santo y podemos hacer esa misión de ir, porque como lo decía al principio, no solamente es el Espíritu de Dios el bueno, a veces nos hacemos los ciegos y decimos, y ahí está el espíritu del mal en cada momento de nuestras vidas. Si nosotros no vivimos ese Espíritu Santo, no nos llenamos del Señor, no vivimos esa relación con el Señor, pues no solamente nuestros hermanos, sino cualquiera de nosotros podemos caer en esa tentación, y dejar que el espíritu del mal también entonces nos coja,
nos vuelva a nada como lo hizo con este muchacho. Así que entonces la lógica de cada uno de un cristiano creyente es llenarnos de ese poder del Espíritu Santo. El Señor ya hizo la obra, el Señor murió, resucitó para darnos libertad, para darnos todo lo que dice la palabra y nosotros lo sabemos y que toda la gloria sea para el Señor, porque si no hubiera muerto y resucitado, no estuviera el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros, esa autoridad divina que viene solamente de Él. Que nos dé la fortaleza del Espíritu Santo de nosotros poder entender y poder con humildad y con mucho amor llevar esa autoridad también que cada uno de nosotros hemos recibido del Señor para poder ir a los demás. Dios les bendiga. Un gran abrazo. Gracias, Ruth. Vamos con María Nancy. Hola, muy buenos días. Me llama mucho la atención en el Evangelio que dice pues que Jesús estaba enseñando, ¿sí? Estaba los sábados, enseñaba, que él hablaba, que la gente se admiraba de la palabra, de la autoridad del Señor con su palabra, con sus hechos, con su palabra. Él en ningún momento ahí estaba pues en aparentemente en intención de hacer milagro, pero él, como él siempre estaba atento al 24/7 a las necesidades y a la voz del Espíritu Santo, fue un hombre el que empezó a gritar, un hombre poseído y con fuerte voz, basta, ¿qué tenemos que ver qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? Fue ese hombre en que empezó a gritar. Eso me demuestra cómo cuando nosotros dejamos reinar al Señor, cuando estamos llenos del Señor, a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de que de pronto hayan por ahí enemigos queriendo rondar o incluso criterios o esas seguridades falsas seguridades del mundo de las que nos llenamos, cuando es Jesús el que reina, el que tiene su autoridad sobre nosotros, el demonio no resiste. No resiste para nada y tiene que manifestarse. Recordemos que el enemigo no se nos va a presentar aquí con cachos, cola y así bien feo, no. El enemigo astutamente se presenta sutil y hasta agradablemente. Pero si es la presencia, repito, del Señor la que prima en nosotros, no va a soportarlo y se va a estar, va a hacer cosas, va a patalear, como decimos coloquialmente. Y el Señor, si dejamos, repito, en su autoridad, que Él sea el que guíe. El Señor lleno de ese espíritu del que nos habla San Pablo en la primera lectura. Él mismo hace lo que tiene que hacer. Él mismo obra, él mismo obra y el enemigo no le queda más sino que huir. Y eso me recuerda en la epístola de Santiago, que dice, resistid al enemigo, abandonaos, someteos al Señor y el enemigo solito huirá de nosotros. Nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde. Darle el reinado a Jesús. Permitir que Él sea el que dirija, reine. Permitir que Él y el Espíritu Santo llenen nosotros. El Espíritu Santo nos ha hecho lugar de su presencia, nos ha hecho templos, pero a veces lo arrumamos para el cuarto de San Alejo y dejamos que nuestros prejuicios o el mundo sea el que nos guíe. El espíritu del mundo, esos que andan rondando por ahí, será que nos guíe. Entonces, ¿con qué criterios tomamos nuestras decisiones? ¿Con qué criterios nos levantamos de las caídas? ¿Con qué criterios hacemos la misión? ¿Con qué criterios hacemos lo que nos corresponde en el día a día e incluso en el servicio? ¿Con el Espíritu de Dios reinando en nosotros o con esos otros que, pues, desafortunadamente los dejamos entrar o pretenden entrar o pretenden molestarnos o pretenden querer entrar, pero no lo logran porque está Jesús o con el espíritu del mundo? Dice que el Espíritu de Dios es el que es necesario, el que nos ayuda a entender, el que nos ayuda al servicio, como debe ser, a la manera de Él, a la manera de Dios, guiados por ese Espíritu. Porque dice aquí al final
¿Quién ha conocido la mente del Señor para poder, quién nos pregunta, quién ha conocido la mente del Señor para poder instruirlo? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo, pero con el Espíritu Santo en nosotros, con el Espíritu Santo. Y es como esa lucha diaria que empieza internamente. Pero sigamos, repito, y con eso termino, que el Señor sea el que reine, que el de Dios sea el que reine. El enemigo no tiene nada que hacer, porque Cristo está por encima de todo. Muchas gracias. Gracias, María Ruth. ¿Alguna otra participación? Graciela, buenos días Bueno, para gracias. todos. Buenos días. Gracias. Bueno, el mensaje que nos deja hoy, como siempre ha querido Dios, nuestro Señor, dejarnos ese mensaje grande, que es no apartarnos de la palabra de Dios y no estar sin el Espíritu de Dios. Ese Espíritu de Dios nos enseña que siempre debemos estar en presencia de Él. Él nos muestra lo que es bueno y lo que es malo. Por ejemplo, dice el que está con ese espíritu malo, y en este caso nosotros si dejamos y nos apartamos de Dios o del Espíritu de Dios, es cuando le damos esa cabida, digámoslo así, al mal, a pensar lo malo, a que nos guíe ese espíritu del mal, digámoslo así. Mientras que nosotros siempre tenemos que tener ese espacio, siempre tenemos que estar obrando bien como el Señor siempre nos lo ha explicado, que tenemos nosotros que estar en la presencia de Dios. De hecho, cuando el Señor estaba hablando, ese espíritu le dice, ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús de Nazareno? Eso nos lleva a interioridad en nuestras actitudes, como, como que si no tenemos ese Espíritu de Dios, ¿con qué fuerza nosotros vamos a hablar? ¿Cómo somos capaces de descubrir, cierto? Las faltas, esas faltas que nosotros a veces no tenemos con esa seguridad, la coherencia, la falta de fe y confianza en que a veces nosotros desconfiamos, en verdad que sí, es cuando no tenemos esa, como esa resistencia, esa fuerza, esa creabilidad en la palabra del Señor. Entonces esto nos lleva a tener mucha resistencia interna, impongo, a mirar hacia lo divino y volar a lo alto y ser siempre muy positivo, de modo que podremos ir y tratar ese mal de que nos quiere meter ese mal, pero no, nosotros con el Espíritu de Dios tenemos que vencer ese miedo y siempre estar en la presencia del Espíritu Santo, esa resistencia que hay en mí y dejar que sea el Espíritu Santo el que habite en mí, porque cuando tenemos el Espíritu Santo en presencia, nos da luz, esa alegría de reconocer a Cristo como es el tesoro más grande en nuestras vidas. Siempre la luz de Dios, la presencia de Dios y el Espíritu de Dios nos acompañe siempre. Amén. Gracias, Gracielita. ¿Alguna otra intervención? Sí, algo muy cortico. Eh, Señora. yo me pregunto qué fuera de nosotros en nuestra vida sin la acción del Espíritu Santo, el que es la luz que nos guía, nos consuela, nos vivifica y nos enriquece, nos defiende. Él lo es todo en todo. En la primera lectura, los que estamos en este caminar, la vida se plantea como un reto, el que nos invita a nadar contracorriente. En más de una ocasión, pisar siempre el terreno del bien no es nada fácil. Por ello, la pregunta del que está poseído, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? Nos lleva al interior de nuestro ser y a la luz del Espíritu Santo para que seamos capaces de vencer las resistencias que hay en nosotros y que sea el Espíritu Santo que siempre habite en nosotros.
Amén. Amén, gracias, Marate. Vamos con, bueno, ¿quién tiene la manita alzada? Yesos, por favor. Muy buenos días. Sí, pues a mí la primera lectura, Dios nos regala, dice que Dios nos regala un espíritu nuevo, un espíritu lleno de amor, de cosas buenas, que solo tenemos que saberlo liderar, saberlo llenar, cada día con nuestras acciones, nuestras actitudes. Que también Él en el mismo espíritu nos regala dones a cada uno y tenemos que saberlos discernir, saber mirar en nosotros mismos cuál es el que nos ha regalado Dios, que puede ser predicar, visitar al enfermo, visitar al abuelo, acompañamiento, digamos, a una persona que se sienta sola, que se sienta triste, apoyando, sirviendo a alguien que lo necesite. Bueno, y pues si hacemos algo así, pues servir por agradar a Dios y no pues por agradar al hombre. Amén. Amén, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra intervención? Bueno, todos los aportes pues realmente nos traen a nosotros, nos hablan de la importancia del Espíritu Santo en la vida de un creyente, ¿no? Recordemos que el Espíritu Santo pues nosotros lo recibimos a través del bautismo y lo confirmamos a través del sacramento de la confirmación. Quiere decir que en nosotros está el Espíritu de Dios, que es el que lo conoce todo, lo sondea todo y ve hasta lo más profundo de nosotros, ¿cierto? Y que gracias a ese Espíritu de Dios es que nosotros podemos reconocer la acción de Dios en nuestras vidas. Y pues gracias al Espíritu Santo es que podemos nosotros entender que el Señor es clemente, que Él es piadoso, misericordioso, que es cariñoso, que es fiel a su palabra y sobre todo que sostiene a los que van a caer y enseñan a los que ya se doblan, ¿cierto? Tenemos que confiar que el Señor siempre hace todo esto en nuestras vidas. Y pues ya en el Evangelio nos hace reflexionar un poco de que la pregunta sería, ¿qué espíritu estamos dejando que reine en nuestras vidas? Porque pues si es el espíritu del mundo, podemos estar, digamos así, en esa condición como el endemoniado, ¿cierto? Atados, en sufrimiento, en dolor, en desesperanza. Pero si nosotros dejamos que en nuestra vida el que reine sea el Espíritu Santo de Dios, pues obviamente vamos a tener otro caminar, otra vida gozosa en Dios. Recordemos lo que decía San Pablo, ¿cierto? Que ya no soy yo quien vive en mí, sino es Cristo el que vive en mí gracias a esa acción del Espíritu Santo. Entonces, pues vivamos y siempre pidamos la gracia del Espíritu Santo en todo, en nuestras vidas, en todo momento, en toda situación, y creámosle que el Señor conoce nuestro corazón y sabe lo que necesitamos. Vamos a dar entonces ahora paso a Norman. Gracias, Norman. Gracias, Milenita. Pensé que ibas a hablar un poquito más largo. Bueno, muy buenos días para todos. Nuevamente el Señor les bendiga grande y abundantemente. Vamos a ver si coge la imagen. Yo cómo entiendo la palabra de hoy, yo cómo entiendo los textos de hoy. Para mí, los textos hoy están hablando de conocer a Dios. Dice, bueno, que Jesús se fue, ayer hablábamos de que a Jesús lo sacaron corriendo de Nazaret. Digo yo, lo sacaron corriendo entre comillas, claro está. Lo iban a matar, lo iban a tirar por el peñasco, se escabulló. Se fue para Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Se quedaban asombrados de su enseñanza porque su palabra estaba llena de autoridad. Para nosotros la palabra autoridad casi siempre significa es mucho conocimiento, mucho título, mucha capacidad intelectual. Pero miren cómo enseguida nos muestra cuál era la autoridad. Había un hombre allí poseído por un espíritu, un demonio inmundo, pues que se puso a gritar en fuerte voz.
Eh, y mire lo que dice, y mire lo que hablan los espíritus. Le dicen a Jesús, basta. Estos espíritus quieren mandar a callar a Jesús. Están diciendo, basta, cállate Jesús. Y hacen unas preguntas que no cuadran aquí. ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Es más, son tan atrevidos que le dicen, ¿quién eres? Ah, no, perdón, sabemos quién eres. Eres el santo de Dios. Entonces, la incoherencia que yo veo aquí es que primero dice, ¿qué tenemos que ver nosotros contigo? ¿Has venido a acabarnos? Y luego le dicen, sabemos quién eres. Saben quién es, pero no quieren saber quién es. Saben quién es Jesús, el santo de Dios, y sin embargo se hacen la pregunta. Saben que Él es el creador, saben que Él es Dios, saben que Él es el Señor. Discúlpenme ustedes, pero eso se me parece tanto a la gran mayoría de nosotros los cristianos, que proclamamos a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Dios, como nuestro Rey, como nuestro Salvador, pero luego nuestra manera de vivir es totalmente opuesta o contraria a lo que Dios dice, o a lo que Dios manda, o a lo que Dios quiere, o a lo que Dios espera. Esos demonios, claro que saben quién es Él, sin embargo lo están desconociendo. Miren lo que estoy diciendo. Saben quién es Él, pero lo están ¿qué? Desconociendo. Así no es el mundo. Si vamos a preguntarle a aquellas personas hoy en día, a esos grandes políticos que destruyen países, que destruyen economías, que matan a sus ciudadanos, que explotan a sus ciudadanos, si le vamos a preguntar a ellos, oiga, ¿usted sabe quién es Jesucristo? Podemos con un 99.9.9 de certeza asegurar que ellos van a decir que sí, ellos sí saben quién es Jesucristo y ellos saben quién es Dios. Así renieguen de Él, así renieguen de la palabra de Dios, así renieguen de la iglesia, de los sacramentos, así renieguen de nuestra predicación. Ellos saben quién es Dios. Sin embargo, lo quieren desconocer. Y eso pasa en nuestra sociedad desde los más altos cargos hasta los más bajos, hasta los más pequeños. Pero Jesús les increpó diciendo, cállate y sal de ahí. Al que habían mandado a callar, cuando le dijeron basta, ahora es Él quien les dice, cállate, sal de ahí. Y aquí viene otro dato curioso y es que el enemigo, el mal, el espíritu maligno, no la coge contra Jesús, sino que la coge contra el ser humano, la coge contra las personas. Y dice que el demonio tirando al hombre, lo tiró, lo agredió, lo lastimó. La manera como el mal tiene para vengarse de Dios, somos nosotros. Nosotros sabemos que el mal nos tiene envidia a nosotros. Y alguien preguntará, Norman, ¿por qué el mal nos tiene envidia a nosotros? ¿Por qué los espíritus malignos nos tienen envidia a nosotros? Porque nosotros tenemos cuerpo y al tener cuerpo tenemos sentidos y sensaciones. Sentidos y sensaciones que ellos no pueden tener. Ellos tienen sed, pero no pueden calmar su sed porque no tienen boca, porque no tienen lengua, porque no tienen papilas gustativas, porque no pueden disfrutar lo que es beber. Y así podríamos dar en mil ejemplos. Entonces, los enemigos, el enemigo, y tengo una compañera que me está haciendo eco, el enemigo ataca es al ser humano, no puede hacer nada contra Jesús,
no puede hacer nada contra Dios porque, pues, porque Jesús es Dios. Entonces alguien se preguntará, pero ¿por qué? ¿Por qué nos coge a nosotros? ¿Por qué nos quiere atacar a nosotros? Ahora, no depende del enemigo atacarnos a nosotros. Depende de nosotros dejar que nos ataque. Repito, no depende del enemigo atacarnos a nosotros. Depende de nosotros dejarlo que nos ataque, permitirle que nos ataque. Bueno, Jesús se vale de esto para confirmar lo que ayer en la liturgia nos estaba diciendo y que ya ustedes lo resaltaron, Roquita lo resaltó si no estoy mal. Y es que Jesús viene a sanar, viene a liberar, viene a proclamar el reino de Dios con signos, señales, milagros. Eso es lo que viene a hacer el Señor. Para Jesús es normal, Él es Dios, Él es Dios. Pero pues aún así la gente se quedaba asombrada y comentaban entre sí, ¿qué clase de palabra es esta? Miren que ellos siguen peleando, es por la parte intelectual. Ellos siguen peleando, ellos siguen, esa es su pelea. El sábado en el grupo de oración me sucedió algo. Y es que el Señor me dio palabra de conocimiento sobre una hermanita que estaba ahí en el grupo de oración. Me colocaba el Señor que en ella había una atadura porque todavía estaba tal vez o había invocado espíritus de muertos o había invocado a algún familiar que había muerto o le había pedido favores, que en ella había alguna atadura que no se había podido romper porque ella estaba muy apegada a un ser querido que ya había fallecido. Bueno, y entonces en el momento en que les preguntaba cómo, qué habíamos recibido en la oración, cada uno compartió lo suyo y yo le compartí a esta hermanita lo que había recibido para ella, una palabra de conocimiento. En el grupo de oración hay un hermanito que es una persona muy, muy chévere y muy especial. Es psicólogo y es muy, muy inteligente. Pero él me decía muy sutilmente, me decía, cuidado, cuidado, no le digas eso a las personas. Mire que eso puede hacerle daño, mire que eso le puede perjudicar. Y yo le trataba de ayudar a entender a él que él desde el punto de vista intelectual lo veía de una manera y desde el punto de vista de la psicología lo veía de una manera. Pero yo desde el punto de vista espiritual lo veía de otra manera. Si a mí el Señor me muestra, me coloca, claro, yo tengo que haber hecho discernimiento primero. Es más, yo ni siquiera aseguro, yo pregunto. Eh, si el Señor me coloca que en la vida de un hermanito, una hermanita, hay una opresión espiritual o una atadura espiritual, pues lo mínimo que yo tengo que hacer es, además de orar, obviamente, es tratar de poner el mal a la luz para que huya, para que escape, para que se retire, para que salga de ahí. Sin embargo, el hermanito me insistía y varias veces me insistió, eso es mejor dejárselo, con otras palabras, ¿no? Como a los que saben, como a los que, perdón, y yo me preguntaba, yo no le respondí, pero yo me preguntaba, ¿y si el Señor me lo da a conocer, acaso yo no sé? Tenemos que esperar que aparezca alguien con el supertítulo, tenemos que esperar que aparezca alguien con la superdesignación, tenemos que esperar que aparezca alguien que tenga renombre para que esta mujer pueda ser liberada. Yo diría ahorita que falta de caridad de mi parte si yo sabiendo que ella está amarrada, que está atada, no la desato, no la libero, no le digo al Señor que rompa esas cadenas, que rompa esas ataduras de una vez. Entonces, la gente piensa de una manera, ve las cosas de una manera, pero pues Dios las ve de otra. ¿Qué clase, qué clase de palabra es esta? Pues da órdenes con autoridad y poder a los espíritus y salen. Y claro, por la parte del milagro, por el aspecto del milagro, la gente conocía cada vez más de Jesús. Y eso nos ayuda a entender entonces la primera lectura. El Espíritu de Dios lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios.
aquí San Pablo se pregunta algo: ¿quién conoce lo íntimo del ser humano si no es el espíritu del ser humano que está dentro de él? Y la verdad no es eso no es verdad. Ni siquiera nosotros mismos sabemos lo que llevamos dentro. Claro, cada uno dice, cada quien sabe lo que lleva por dentro, pero muchas veces nosotros ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos. Pero dice, pues que así como el hombre se conoce a sí mismo y conoce sus propios secretos, del mismo modo, lo íntimo de Dios solo lo conoce el Espíritu de Dios. Eso no quiere decir que el Espíritu Santo no se lo revele o no se lo muestre o no le dé luz, sabiduría y discernimiento a quienes le servimos. Claro, lo conoce el Espíritu de Dios. Miren que Jesús supo lo que el Espíritu que había en ese hombre. Mire que el Señor me mostró el espíritu que había en aquella hermana y así sucede muy a menudo. El Señor a uno le muestra, eso no es adivinación, cuidado, cuidado. Dije palabra de conocimiento, palabra de ciencia o palabra de sabiduría, no adivinación. La adivinación solo tiene como propósito saber las cosas de los demás o saber el futuro de los demás o saber lo que el otro tiene oculto, sin ningún propósito de salvación, sin ningún propósito de sanación, de liberación, de restauración. O sea, la adivinación es el espíritu chismoso del mal. Eso es la adivinación, un espíritu chismoso. Otra cosa es palabra de conocimiento y cuando el Señor no le da palabra de conocimiento, se la da para que pueda romper cadenas y ataduras en las vidas de las personas. Entonces dice que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios para que conozcamos los dones que de Dios recibimos. Ahí están todos los que he nombrado, con discernimiento. Cuando explicamos verdades espirituales a los hombres del espíritu, no las explicamos en lenguas que enseña el ser humano, sino en el que enseña el espíritu, en las que enseña el espíritu de Dios. Tratamos de explicar las cosas espirituales con palabras espirituales, aunque yo hago lo contrario. Yo trato de explicar lo espiritual con las palabras más sencillas para que las personas las entiendan. Pero no hay duda que es muy difícil que el que tiene mentalidad puramente humana entienda las cosas espirituales, porque juzga las cosas desde lo puramente humano. Pero los que conocemos la palabra de Dios, los que conocemos a Dios y el Espíritu Santo, podemos juzgar las cosas desde el Espíritu. La palabra juzgar no quiere decir criticar ni condenar, sino discernir las cosas desde el Espíritu. Pues el hombre natural no capta lo que es propio del Espíritu de Dios. Le parece una necedad. Es difícil, ¿no? Le parece una necedad. No es capaz de percibirlo porque solo puede juzgar con el criterio del espíritu. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo, mientras que él no está sujeto a juicio de nadie. Aquí hay algo muy curioso, ¿no? En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo, mientras que él no está sujeto al juzgamiento de otros. Apunten esa frase por ahí en alguna parte, ténganla en cuenta. ¿Por qué? Porque es que muchas veces nosotros desde nuestro servicio somos juzgados. ¿Quién es usted para imponer manos? ¿Quién es usted para predicar? ¿Quién es usted para decir esas cosas que de palabras de conocimiento, que recibió palabra de ciencia o palabra de sabiduría? ¿Quién es usted para venir a decir eso? Entonces, muchos que se creen espirituales, pero que no lo son, juzgan o nos juzgan a los que queremos ser espirituales y tratamos de ser espirituales según sus criterios puramente humanos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para poder instruirlo? O sea, si al Señor se le antoja iluminarnos o guiarnos al conocimiento de Él, a sus obras, pues ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios si está bien o no está bien? Aquí hay un problema, mis hermanos, y es que
Hay quienes se han querido apropiar de Dios. Repito, hay quienes se han querido apropiar de Dios. Entonces pareciera que Dios solamente puede decir y hacer lo que ellos digan, lo que ellos quieran. No sé si me estoy haciendo entender. Hace unas semanas o meses ya les hablaba yo sobre los monopolios. Hay quienes quieren tener el monopolio de la economía, el monopolio del transporte, el monopolio de los mercados, el monopolio del petróleo, no sé. Hay quienes quieren tener el monopolio de. Eso pasa también en la vida afectiva. Cuando una persona quiere tener el monopolio de la otra, es que usted es solamente mía, puramente mía, y usted no puede mirar a nadie más, no puede hablar con nadie más, no puede pensar en nadie más. El monopolio afectivo de la persona. Y hay quienes han querido monopolizar a Dios y las cosas de Dios. Entonces, como que solo Dios puede decir y solo Dios puede hacer lo que yo le diga a Dios que Él puede hacer. Y tendríamos que recordar también las palabras de San Pablo que dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Es decir, Dios es completamente libre. Y tendríamos que recordar lo que Jesús le dijo a Nicodemo por allá en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 8. El Espíritu de Dios es como el viento, nadie sabe de dónde viene ni para dónde va. El Espíritu de Dios es totalmente libre. Cuando repito, el Espíritu de Dios es libre. Dios hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. A Dios nadie le puede dar órdenes. A Dios nadie lo puede encajonar. A Dios nadie le puede poner leyes, ni mandamientos, ni límites. Hay quienes dicen que solamente en la iglesia se puede estar y se puede ser salvo. ¿Quién lo dice? ¿Lo dice Dios? ¿En qué parte lo dice Dios? No, mis hermanos. Entonces, si a Dios, eso le pasaba al pueblo de Israel con una mentalidad sectaria. Solamente el pueblo de Israel era salvo. Y Jesús viene y les dice, tengo otro rebaño. Y cuando vaya y vuelva y rescate a todo ese rebaño los traeré y serán un solo pastor, un solo rebaño con un solo pastor. Entonces, nosotros no podemos monopolizar a Dios. Nadie puede monopolizar a Dios. Tengamos cuidado, mucho cuidado con eso. Eso es soberbia, eso es orgullo. Entonces, San Pablo nos está diciendo, tengamos cuidado. Sirvámosle a Dios, trabajemos para la gloria de Él, pero no pretendamos monopolizarlo, apropiarnos de Dios y decirle luego, darle órdenes a Dios, como como en el Evangelio que decíamos que los espíritus le estaban diciendo a Jesús, basta, cállate. Así hay mucha gente que hoy en día le quiere decir a Dios, no, cállate, cállate, Dios. No des palabras de conocimiento, no des palabras de sabiduría, no des palabras de discernimiento, no sanes, no liberes. No, Dios, no hagas nada, solamente lo que yo te mande. ¿Quiénes nos estamos creyendo, por Dios? ¿Quiénes nos estamos creyendo? Pidámosle a Papá Dios entonces que nos dé la gracia de verdad de dejar pues que el Señor obre. No seamos como los nazarenos que sacamos corriendo a Jesús. No seamos como estos galileos que quieren ahora juzgar y criticar a Jesús. Dejemos que el Señor haga su obra. Dejémoslo libre, dejémoslo actuar. No le pongamos límites. Y más bien tratemos cada día de profundizar nuestro conocimiento de Él para que no terminemos equivocándonos y tratando y juzgando a Dios como si fuera cualquier otro ser humano. Dios les bendiga, muchísimas gracias. Gracias, Norman. Bueno, ya para finalizar, entonces le vamos a dar gracias a Dios por esta palabra, por este mensaje que el Señor ha traído hoy a nuestras vidas, por, eh, por regalarnos ese discernimiento y esa gracia de poder entender que el Espíritu Santo de Dios está siempre con nosotros. Vamos a pedirle a Papito Dios que el Espíritu Santo esté siempre con nosotros,
que podamos ser dóciles a su acción. Hoy te pido, Señor, que podamos ser dóciles a la acción del Espíritu Santo en nuestra vida como creyentes, Señor, como personas que te buscan, que quieren caminar en ti, que quieren servir solamente conforme a tu voluntad, Señor. Enséñanos, Señor, a entender, a escuchar la voz de tu Santo Espíritu. Enséñanos, Señor, a juzgar según el Espíritu y no nuestro criterio humano. Enséñanos, Señor, a entender el amor que tú tienes por toda la humanidad y que conforme a este amor, pues nosotros entendamos que de esa manera debemos amar a nuestro prójimo, debemos servirles, debemos ser misericordiosos, como tú lo eres. Gracias, Señor, porque nos enseñas que el Espíritu de Dios nos hace libres y que somos libres para poder caminar, para poder actuar, que somos libres, Señor, para buscarte a ti, que somos libres, Señor, para seguir tus designios y que podamos cada día comprender y discernir más tu palabra, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos la gloria y la honra solo a ti, Papá Dios. Gracias porque a través de tu Hijo Jesucristo nos revelas tu querer, tu voluntad. Yo te alabo, te bendigo y te doy gracias, Señor, y te entrego este día. Y te entrego a todas las personas que a través de tu palabra pueden seguir este caminar y pueden ser transformadas sus vidas. Amén. Bueno, vamos a pues también invitarlos a cada uno de ustedes para que sigamos asistiendo a nuestros grupos de oración que tenemos en los diferentes puntos, en los diferentes lugares de Bogotá, Subiá, Melgar, Fusagasugá. Invitarlos a que sigamos motivando a nuestros amigos, familiares, conocidos, a que se unan y participen de una comunidad de oración, porque pues esto nos fortalece y nos hace más fácil el caminar, ¿cierto? Entonces, en el crecimiento de nuestra fe, invitarlos a participar, invitarlos también a que con esos corazones bondadosos sigan ofrendando para que nosotros podamos seguir evangelizando, para que se pueda llevar a cabo la misión, para que se pueda seguir ayudando a las personas que requieren de ese apoyo espiritual. Entonces los invitamos a que nos aporten y nos apoyen con sus donaciones económicas al NECI que está en pantalla, para que pues sigamos esta obra que en el nombre de Dios pueda seguir creciendo y fortaleciéndose. Darle las gracias a cada uno de ustedes por participar y pues que Dios les bendiga abundantemente. Bendición, Milenita. Gracias. Bendición. Milenita, la bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias por participar y pues que el Señor nos bendiga el resto de semana.